quien es director ejecutivo del programa COLAM. Realmente para nosotros es un gusto poder contar con su presencia, sabiendo las muchas actividades de innovación, de tecnología, de emprendimiento con las universidades que usted está realizando. Realmente para nosotros va a ser de mucho fruto para nuestro conocimiento, igualmente involucrarnos de a poco con estos temas. Y quisiera darle la bienvenida. Nos va a hablar del tema que nos habían dicho, las instituciones de educación superior y el desarrollo de ecosistemas de innovación. Entonces, la pantalla es suya, Fernando. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día y le doy la pantalla. Bueno, Walter, muchas gracias. En primer lugar, verificar si me escuchan bien y ven mi pantalla. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias y bueno, muchas gracias a la ESPE por la invitación y bueno, pues enhorabuena acompañarlos en este primer encuentro internacional de Academia, Emprendimiento y Sociedad y pues mi reconocimiento por el esfuerzo que están haciendo para promover el emprendimiento y la innovación en Ecuador. Bueno, yo quisiera compartirles un poco el trabajo que venimos haciendo desde relativamente recientemente, de hace unos 5 años, en la Organización Universitaria Interamericana, con la cual trabajo, y con el programa, específicamente con el programa Colegio de las Américas, COLAM, que es el programa en el cual dirijo. Bueno, ya les digo. Ok. Bueno, primero, brevemente, ¿qué es la UI? Es una asociación de universidades fundada en 1980. Tenemos por característica la única asociación de instituciones de educación superior que cubre todo el continente americano. Tenemos más o menos casi 360 instituciones de educación superior miembro, desde Canadá hasta la Argentina. Entonces, pues eso nos da una presencia en todo el continente y con una filosofía de ayuda entre las universidades para poder desarrollar la educación superior y poder mejorar el nivel de las instituciones de educación superior. Bueno, ¿por qué la innovación? La innovación, ¿por qué nos interesa? Bueno, porque pues, se dice que el mundo está cambiando, aunque, bueno, pues realmente si vemos acá ligeramente el número de años que se requiere para llegar a los 50 millones de usuarios, pues una aerolínea tomaba 68 años para poder llegar a esto, mientras que ahora Pokémon, bueno, y no son resultados de los últimos 2 años, en 19 días consiguió esos 50 millones de usuarios. Entonces, realmente el mundo no está cambiando, el mundo ya cambió, ¿sí? Y vemos por lo menos acá, en el 2006, las principales, esto es un ranking de las empresas que hacían publicidad, que contrataban marketing, ¿sí? Vemos que ahí se encuentran petroleras, que se encuentran bancos, que se encuentran eléctricos, ¿sí? Y si nosotros vemos ya 10 años después, prácticamente son puras empresas .com, ¿sí? Escuchaba recientemente que Epson, una de las grandes petroleras, salía del top 10 de la bolsa y era reemplazado por otra .com. Entonces, pues realmente el mundo ya cambió y eso pues también hace que el cambio se está operando en las universidades. Ahora, si vemos un poco la evolución de los ambientes de innovación, ¿sí? Bueno, acá a la izquierda ustedes ven una foto de Manchester, finales del siglo XVIII, ¿sí? La revolución industrial. A la derecha, bueno, la parte de arriba del Silicon Valley, que es una de las partes emblemáticas de los ecosistemas de innovación. Esos son los edificios de Oracle. Y acá en la parte de abajo a la derecha ustedes ven TUS Park, que es un parque tecnológico en la Universidad de Tsinghua, la Universidad de Ciencias, ¿sí? Esto no existía hace 20 años, ¿sí? Esto es, hace 20 años había un espacio ahí, un potrero. Ahora aloja uno de los principales parques tecnológicos, la incubadora, una de las incubadoras de ese parque tecnológico tiene más o menos 6.000 startups. 6.000 startups es enorme, 6.000 startups es probablemente más de todas las startups que tienen las universidades en Latinoamérica. Entonces, pues esto para ver cuál es el ritmo y la velocidad con la que va cambiando esta transformación, no solo de esta transformación digital, sino esta transformación que están impulsando los ambientes de innovación.
Bueno, ahora ha habido un cambio importante. Si vemos lo que les mostraba yo desde finales del siglo XVIII, revolución industrial, hasta los años 50, que se empieza a desarrollar el Silicon Valley, sí que se puede considerar como uno de los primeros grandes ecosistemas de innovación. En los años 50 se empezó a desarrollar en Europa y en América del Norte los parques tecnológicos. La ola de parques tecnológicos llegó más o menos finales de los 80, 90 a Latinoamérica, con algunos polos donde se han desarrollado especialmente, pues de manera importante, especialmente el sur de Brasil, que tendrá más o menos cerca de unos 100 parques tecnológicos, México, y creo que son los dos países que liderarían. De resto, lo que tenemos son una serie de iniciativas aisladas, sí, pero no realmente una masa crítica o una congregación de parques. Ahora, sin embargo, el concepto de ambiente de innovación ha venido evolucionando, ¿sí? Porque hemos pasado de tener estos sistemas, estos ambientes que, digamos, el modelo era el parque tecnológico, donde se buscaba poner a convivir el centro de investigación, empresas, generalmente con la ayuda del gobierno, para que se producieran, para que se generaran procesos de innovación. Ahora vemos que realmente hay nuevos ajustes en los entornos de innovación, ¿sí? Han pasado ya el distrito industrial, ahora el parque tecnológico ya ha venido a ser menos importante porque vienen nuevos protagonistas en el proceso de desarrollo económico y social. Vemos ahora la sociedad civil que toma un auge importante, vemos las alianzas para la innovación, alianzas que se tejen entre universidades, empresas, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, y donde ya el foco no es en tener, digamos, esos espacios donde están congregados la academia y las empresas, sino en tener unos espacios muchos más amplios para que se pueda desarrollar la sociedad del conocimiento y que sean espacios donde la gente vive, donde la gente trabaja, donde la gente estudia. Obviamente son espacios que son basados en la economía del conocimiento, pero donde no solamente se va a trabajar, sino que realmente es lo que busca la gente, poder vivir, ¿sí? Entonces es lo que se llama ahora este concepto en transición. Y este concepto de transición se ve reflejado, lo ha adoptado la IASPI, que es la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos y Áreas de Innovación, donde incorpora el concepto de áreas de innovación como un espacio para trabajar y vivir, ¿sí? Donde coexisten negocios y personas, donde se busca atraer talento, y cuando se habla de atraer talento, pues obviamente el talento no solamente está buscando un buen salario, sino está buscando un sitio que sea estimulante para vivir, donde pueda tener amigos, donde puedan tener familia, tener sus hijos, parques, bibliotecas, cafés, etcétera. Entonces, esto de un espacio donde se pueda captar ese talento, obviamente pensando siempre que se está trabajando en una economía del conocimiento, una economía basada en el conocimiento. Pero todos son espacios para trabajar y vivir. Esta nueva concepto la adoptó la IASP recientemente, estamos hablando del año 2015, 2016. De hecho, pues su nombre ahora es la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos y Áreas de Innovación. Y bueno, ¿qué le da de nuevo a esta perspectiva? La IASPI dice, bueno, los ambientes de innovación estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando por un lado de las áreas de innovación, es decir, los lugares o los territorios, podríamos llamarlo así, donde ocurre la innovación, es decir, donde está la infraestructura, que llámese un parque científico tecnológico, que se llame un distrito de innovación, que se llame un clúster, que se llame un living lab, son las áreas de innovación, son los territorios. Y por otro lado tenemos los mecanismos que generan emprendimientos, que obviamente están dentro de esas áreas. Entonces ya pueden ser incubadoras, aceleradoras, coworking u otro tipo de mecanismos. Y esta diferencia es importante porque generalmente coexisten dentro de los mismos espacios de innovación, ¿no? Ahora, ¿qué características hay que son comunes de los ambientes de innovación? ¿Sí?
Bueno, por un lado son iniciativas conjuntas entre gobiernos, empresas y universidades, ¿sí? Obviamente se habla de la triple hélice, de esta hélice, de este círculo virtuoso en el cual tenemos una academia que genera conocimiento, tenemos un gobierno que establece política pública y estrategias para poder favorecer esta producción de conocimiento. Tenemos un sector privado que asume el riesgo, el emprendimiento, y este ciclo virtuoso que se conoce como triple hélice, pues tiene que verse reflejada de una manera orgánica dentro de los ambientes de innovación. O sea, una universidad no hace un ecosistema de innovación, el gobierno solo tampoco hace el ecosistema de innovación, ni tampoco las empresas. Se requiere realmente la conjunción de las tres partes. Y más ahora que tenemos nuevos actores como el tema de la comunidad y la sociedad civil que también se incorpora entre los procesos de innovación. Bueno, los ambientes de innovación tienen otra característica, es que son planificados estratégicamente, ¿sí? Es decir, normalmente no son ambientes que se generen espontáneamente, aunque sí evolucionan, obviamente cada uno tiene su propia evolución, pero que tienen una planificación estratégica, porque obviamente estamos hablando de una economía del conocimiento y de una sociedad del conocimiento. Entonces, hay políticas públicas que favorecen que las empresas se establezcan, que las empresas inviertan, hay políticas para retener talento, entonces requiere de una planificación estratégica y de una gestión profesional. Generalmente tiene un impacto a nivel urbano, ¿sí? Importante. Hay en las fotos hay dos ambientes que les tenemos mucho aprecio porque trabajamos desde el Colán con ellos, Tecnopub en Porto Alegre, es un parque científico tecnológico dentro de una universidad que ha transformado la universidad y que ahora está colaborando en la transformación de la ciudad. Abajo tenemos Puerto Digital en Recife, es un sitio deprimido y prácticamente es una ONG la que lideró la transformación de Recife como una ciudad creativa, ¿sí? Donde cambió el tejido urbano y pasó de ser un área, pues la área más deprimida del casco histórico de Recife a convertirse en un parque creativo. ¿Sí? Incorpora, bueno, obviamente mecanismos de apoyo a la innovación, tienen unas grandes acciones de marketing y comunicación y tienen una gran comunicación con el exterior, es decir, el tema de internacionalización es fundamental dentro de los ambientes de innovación. No se puede casi que considerar un ecosistema sólido si no tiene una relación importante con el exterior, ¿sí? Un relacionamiento con stakeholders, llámese stakeholder de los que aportan el conocimiento, los que aportan el dinero, los que aportan el emprendimiento, etcétera, y pues tienen una estrategia para poder garantizar un flujo de capitales dentro del ecosistema. Son características comunes. Ahora, ¿qué es el innovador? Y bueno, traigo este diapositivo porque me parece importante. Actualmente, es decir, al día de hoy, la innovación es un proceso extremadamente sistematizado, ¿sí? Les traigo como ejemplo acá la serie de las guías para la gestión de la innovación. Esto es la serie 1, es la de España, pero es una serie de orientaciones que se adoptó en la Comunidad Europea y que proporciona pues las directrices para la planificación, el diseño, la organización, la ejecución de las actividades de I+D+I, ¿sí? Y si ustedes ven, pues realmente hay una serie de directrices que establecen los requisitos de qué es un proyecto de I+D+I, de cómo se gestiona un proyecto de I+D+I, de qué competencias se requiere, de cómo se evalúa, de qué debe contener un sistema de vigilancia tecnológica, cómo se debe hacer la transferencia de conocimiento, cómo se hace la transferencia de intangibles, transferencia de tecnología, etcétera. Entonces, pues realmente cuando hablamos de innovación hablamos de procesos altamente sistematizados. Es decir, hablo institucionalmente, no somos innovadores porque pues, vamos a colocar unos POF en el hall de entrada, los colocamos de diferentes colores o porque llenamos algunos salones de tableros 360 grados. No, realmente para tener una certificación de
como una organización innovadora, pues hay unos requisitos que están altamente sistematizados y con los cuales es necesario pues llegar a estos objetivos. Eso, bueno, esto es, básicamente son las normativas que se están vigentes en Europa, pero en Latinoamérica se ve que en buena parte de los países o se han generado o también se están generando este tipo de normativas, ¿sí? Ahora, ¿qué cambios opera la reconfiguración de estos ambientes de innovación? Sí, yo quería traer acá dentro de un estudio que es el Índice Global de Innovación, dos subíndices que están muy vinculados con la labor de las universidades. Por un lado, vemos los insumos de la innovación, cuando se establece este Índice Global de Innovación, los insumos para la innovación que están vinculados con los resultados de la innovación. Y en los insumos de la innovación, por eso me gusta la diapositiva, es porque hay unos insumos que están estrechamente relacionados con el trabajo que hacemos en las universidades, en las instituciones de educación superior. Es decir, el desarrollo de capital humano, eh, en la poder aportar dentro de esa infraestructura y pues obviamente las universidades estamos focalizadas en el desarrollo de capital humano, ¿sí? Y el desarrollo de un capital creativo que es el que va a darle un impulso importante a estos procesos. Tenemos obviamente también la infraestructura, que generalmente es compartida entre las instituciones, gobierno, mucha labor de gobierno, pero en las instituciones de educación superior se ve una infraestructura importante. Y los otros dos aspectos, pues, que están más relacionados con la empresa, sea la sofisticación del mercado y la sofisticación de los negocios. Estos insumos dan un resultado, acá se mencionan dos dentro de este índice, que es la producción de conocimientos y tecnología, ¿sí? Íntimamente vinculado con el rol de las universidades y la producción creativa, también vinculado con el rol de las universidades. Entonces, como ustedes ven, no se puede a nivel país participar o tener una buena calificación o estándar dentro de estos índices globales de innovación si no se cuenta con aquellos productores de conocimiento, y ahí están principalmente las universidades. ¿Sí? Bueno, ¿dónde se ubica la universidad en este sitio? Bueno, se habla de la triple hélice. Yo solamente esta pequeña diapositiva para mencionar pues que ahora tenemos también que contar con la sociedad, tanto la comunidad, el ciudadano simple como el ciudadano organizado, ¿sí? Que es importante que entre dentro de estos procesos de innovación, porque de lo contrario, pues quedan procesos que generalmente son cerrados. Y realmente lo que muestra la práctica es que la innovación se puede generar dentro de procesos abiertos, ¿sí? Que son precisamente los que favorecen esa, como dicen los biólogos, esa fertilización cruzada. Bueno, como el tiempo es corto, pues bueno, vemos que la lógica de la triple hélice, que probablemente ustedes la conocen, el sector académico provee educación e investigación, el sector público provee políticas e incentivas, el sector privado produce los bienes y genera el emprendimiento, de alguna manera es el que asume el riesgo, y pues vemos que en el centro son estos modelos de desarrollo económico basado en conocimiento, que es el objetivo, ¿sí? Bueno, yo quisiera parar un momentito acá. Esta es una mirada a los rankings. Yo sé que los rankings son odiosos, pues sobre todo cuando no estamos dentro de los rankings. Este es el ranking de Reuters sobre las universidades más innovadoras, ¿sí? Me parece interesante porque es un ranking relativamente nuevo. Creo que esa es la quinta edición, 2019 es la quinta edición del ranking, ¿sí? Donde vemos que más o menos en Estados Unidos hay como dentro de las 100 universidades más innovadoras, tiene 45 en Estados Unidos, y bueno, hay los otros países que se terminan de repartir estos 100 lugares de universidades innovadoras. No hay ninguna universidad latinoamericana en este ranking de Reuters, no hay ninguna universidad latinoamericana. ¿Qué es lo que mide? ¿Sí? ¿Qué es lo que mide este ranking? Cuando se habla de una universidad innovadora, se habla de una universidad las que más contribuyen al avance de la ciencia, ¿sí? Ese es un punto, es importante.
2, las que más contribuyen al desarrollo de nuevas tecnologías, ¿sí? Y 3, las que más contribuyen al desarrollo de nuevos mercados y al desarrollo de la industria. Son los 3 criterios del ranking de universidades más innovadoras. Generación de conocimiento, desarrollo de tecnologías y desarrollo de mercados, ¿sí? Es interesante también ver dentro de bueno, vemos que casi el 50% está en Norteamérica, en Estados Unidos. Dentro de las otras mejor ubicadas, además, obviamente las 3 primeras acá son Stanford, el MIT y creo que Harvard son las 3 primeras. Dentro de la primera universidad no norteamericana que aparece en el ranking está la Universidad de Lovaina en Bélgica, ¿sí? Creo que aparece en el número 7. Y es interesante porque es una universidad es una universidad que tiene más de 300 años de existencia, ¿sí? Está rankeada como una de las universidades generadoras de conocimiento más independiente, ¿sí? Entonces tenemos realmente una universidad con mucha tradición. Y dentro del continente asiático, en Corea, que está en cuarto, quinto, está la Universidad de Pohang, que es la Universidad de Ciencia y Tecnología de Corea, que es interesante porque es una universidad de 1985, es decir, es una universidad que no tiene 40 años de existencia, ¿sí? Y es una universidad considerada como uno de los modelos más exitosos de vinculación con la industria, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente que nuestras universidades pues estamos lejos de poder participar dentro de esto, pero sí es importante saber qué es lo que hace una universidad innovadora. Sí, por lo menos estamos hablando obviamente en la generación de conocimiento, generación de tecnología y de nuevos mercados, que finalmente pues es algo, es una mirada que orienta mucho las perspectivas de innovación, ¿no? Bueno, en los minutos que me queda, antes de retomar nuevamente las universidades, ver cuando se habla a nivel de las empresas, qué es lo que, y qué basan las empresas su ventaja competitiva. Estos son otro tipo de enfoque, pero se ve que en las empresas hay 3 aspectos importantes que se consideran: el conocimiento que tienen sus trabajadores, ¿sí? La tecnología en la cual se apoyan y la capacidad de innovación, ¿sí? Entonces vemos que ahí tiene que ver con gestión del conocimiento, la historia de la empresa, cómo se maneja el conocimiento, con la capacidad de gestión del equipo directivo en cuanto a inversiones de infraestructura, de nueva tecnología y obviamente con el desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios que va a mejorar el posicionamiento de la empresa. Si nosotros hiciéramos una paralelo entre lo que hace a una empresa innovadora, ¿sí? Y cómo es que una institución de educación superior se puede convertir en una institución innovadora, es precisamente gestionando los 3 principales insumos que tiene, que es la gestión del conocimiento, la gestión de la innovación y la gestión del aprendizaje, ¿sí? Y ahí radica buena parte del principal elemento que tienen las universidades para participar exitosamente dentro de un ecosistema de innovación. Yo quisiera dejar acá un poco realmente son ideas sueltas y obviamente que es mucho más de lo que presenta la lámina, pero ¿qué son los retos para la gestión del aprendizaje y la innovación en las universidades? Entonces, en primer lugar, se ha mostrado que se necesita estimular el mejoramiento de las condiciones del entorno para emprender, ¿sí? Como hablábamos hace un momento, si vemos de las 3 hélices, es decir, para que un ecosistema sea exitoso se necesitan políticas y estrategias públicas adecuadas para estimular la participación de la academia, para estimular la participación de las empresas. Se necesita un tejido empresarial que le guste el emprendimiento, es decir, que asuma el riesgo, ¿sí? Y se necesita, pues obviamente, instituciones de educación superior sólidas, con talento, con infraestructura, con buenos laboratorios, con buenos investigadores, etc. Entonces, esto es lo que se considera estimular el mejoramiento de las condiciones del entorno para emprender.
si vivimos en un lugar donde hay un tejido empresarial muy conservador, que no asume el riesgo, dedicado no por las partes de emprendimientos innovadores, sino emprendimientos tradicionales, pues va a ser necesario trabajar a partir en ese tejido empresarial. Esto es el ambiente, ¿sí? Obviamente se necesitan estrategias de política pública de innovación y emprendimiento, ¿sí? Innovar pues no solamente es un proceso largo, es un proceso costoso y es un proceso que requiere muchos incentivos, porque es un proceso donde hay mucho riesgo. Se requiere adecuar el sistema educativo para formar personas emprendedoras. Y ahí sí nosotros, las instituciones de educación superior, tenemos un rol importante para jugar, ¿sí? Generalmente lo que muestran los estudios, ahora o algunas encuestas que no hay tiempo de verlo, pero generalmente el emprendimiento se limita a ciertos sectores. Generalmente lo vemos en las áreas de administración, lo vemos en las áreas de las ingenierías, pero hay carreras o hay campos disciplinarios donde no hay una formación emprendedora. Pensemos, por ejemplo, en las ciencias de la salud. Generalmente al personal de ciencias de la salud se lo forma para que trabaje en las instituciones de salud, en los hospitales, etcétera, pero no para que genere empresa. Entonces hay carreras, hay campos disciplinarios donde están completamente ausentes del emprendimiento y es necesario que la universidad tenga un sistema educativo que forme personas emprendedoras. Sabemos que no todos van a formar empresa, no todos los profesionales que formemos, pero sí tienen que estar en contacto para poder captar esa semilla de los que sí quieren hacer empresa y van a necesitar esa formación, ese estímulo, esas redes, ese contacto. Obviamente que esto tiene un efecto en el medio porque esto desarrolla actitudes y percepciones para emprender. ¿Sí? Hay ciertos estudios, encuestas que muestran por país cómo es que se percibe el emprendimiento, ¿sí? Y en algunos realmente es asombroso ver cómo en algunos países se percibe muy bien y en otros realmente no es importante, se percibe como algo que está fuera del contexto, ¿sí? Y obviamente se necesita una universidad que tenga un liderazgo fuerte en temas de tecnología e innovación. Bueno, creo que con esto acabo los 20 minutos que me dejaron. Yo quisiera, para terminar, dejarles una invitación a un evento que organizamos desde el COLAM, desde la UI, que es el Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación, el CICI, que este año pues por las circunstancias vamos a hacer en modalidad virtual. Inicialmente lo teníamos programado para hacerlo en Panamá, pero vamos a hacerlo en modalidad virtual, el 19 y 20 de noviembre, y precisamente el tema este año es el conocimiento, la vinculación de la universidad, de la academia con el sector productivo. El Congreso realmente es un foro regional para intercambiar ideas sobre el desarrollo de ecosistemas de innovación, sobre las estrategias de triple y de cuádruple hélice. Y bueno, pues es un proyecto interamericano donde participamos varias instituciones, desde ya una gran invitación a la ESPE y a todas las universidades ecuatorianas. Aprovechando que va a ser un evento virtual, pues quisiéramos abrir ese espacio para facilitar a todos aquellos que tienen este interés en innovación y emprendimiento en que puedan participar en este evento internacional. Entonces, bueno, creo que con esto ya respeto los 20 minutos, reitero mi agradecimiento a los organizadores y pues quedo a disposición de ustedes si hubiese alguna pregunta. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Fernando Cardoso, director ejecutivo del programa COLAM. Como mencionó, hay que enfocarnos en incorporar los mecanismos de apoyo a la innovación y al emprendimiento y dar a conocer las iniciativas conjuntas de empresas, universidades y el gobierno. Está claro que nosotros lo que queremos hacer con este tipo de seminarios es incentivar, como usted lo mencionó. Tenemos una pregunta del público en la cual mencionan: ¿cuál de las características de los ambientes de innovación considera que es la más importante? ¿Cuál de las características es más importante? Bueno, realmente son características muy vinculadas unas a otras, ¿sí? Pero hay una que es fundamental, que es realmente las redes de colaboración, ¿sí?
Un ambiente de innovación se desarrolla cuando es un ambiente abierto, es decir, cuando se pueden establecer vínculos entre los diferentes actores, entre los diferentes participantes, ¿sí? Ahora se maneja muchos conceptos de innovación abierta. Innovación abierta, ¿qué quiere decir? Esto es un concepto que sale sobre todo de la innovación empresarial, ¿no? En el sentido de que, o sea, nosotros podemos ser buenos si tenemos buenos laboratorios, buenos investigadores, ¿sí? Podemos tener grandes proyectos, etcétera. Pero en el concepto de innovación abierta es que por más que una institución tenga grandes recursos, siempre va a haber mucho más recursos afuera, ¿sí? Entonces, por eso se necesita que las ideas circulen, que las personas circulen para que haya esta polinización cruzada que dicen los biólogos, que es finalmente lo que hace la innovación. Es decir, en la innovación siempre hay una mirada que un colega dice, algo es muy innovador cuando la gente dice, ah, mira que esto era así. Es decir, había un problema y se resolvió ese problema, ¿sí? Y eso es posible, es decir, una de las innovación es que le da otra mirada a los problemas. Y para que haya otra mirada se necesita precisamente que haya este ambiente que favorezca la colaboración, el networking. Yo creo que es el elemento fundamental. Quisiera también parafrasear a un colega que dice, para innovar se necesita gente y más gente, ¿sí? O sea, es cierto, es necesario tener infraestructura, dinero, pero la innovación, cuando lo ves como proceso, radica mucho en las personas, ¿sí? Es decir, gente y más gente con talento, ¿sí? Esa gente que captamos en las universidades, el estudiante, el que le gusta, el que quiere saber, el que le gusta el conocimiento, gente con talento, gente con emprendimiento, el que arriesga, ¿sí? El empresario o el que decide que voy a montar mi startup, que voy a desarrollar mi idea, el emprendedor, ¿sí? Y gente con dinero, ¿sí? El que también arriesga su capital para que eso sea posible. Entonces, básicamente la innovación es un asunto de personas. Y para que las personas puedan desarrollarse se necesita un ambiente donde se pueda colaborar. Agradecemos de nuevo, Fernando, por ser parte del Seminario Internacional de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento. Te despedimos y vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias.